Saludos a todos los que nos acompañan, sean bienvenidos a este espacio de reflexión y diálogo de la Red Estatal de Círculos de Estudio Jalisco. Está con nosotros el compañero Mistli Jaro y Carlos Paisani. Carlos Paisani, filósofo, pertenece a la Asociación de Liberación junto con el compañero Enrique Dussel. Y bueno, Paisani es un compañero que ha llevado a cabo importantes trabajos de formación, no solo en la capital del país, sino en todo el país, porque él es uno de los promotores de esta importante escuela de formación, Carlos Ometozzi, donde pues hemos tenido una serie de cursos de filósofos muy importantes y políticos como lo es Dussel, Ackerman, el compañero Batra, así como Díaz Polanco. Y pues esta importante labor de difusión es lo que nos trae aquí al compañero Paisani. El día de hoy vamos a hablar del tema de la ética política, ¿no? Algo importante en esta coyuntura que tenemos, tanto para toda Latinoamérica como para México en la cuarta transformación. Y pues precisamente como dice Sun Tzu, pues hay que conocer el enemigo para vencerlo, ¿no? Y ese enemigo que tenemos en esta coyuntura es precisamente la corrupción, ¿no? Desde el principio del movimiento que llevó al poder institucional a Andrés Manuel, pues esta fue la estafeta, ¿no? La lucha contra la corrupción, y es algo que ha continuado en este gobierno y en este movimiento que lo acompaña. Entonces, pues, Paisani, me gustaría preguntarte, ¿qué es esto de la corrupción, no? ¿Cómo se origina? Porque pues fácilmente uno puede distinguir acciones de corrupción cuando vemos que alguien roba, ¿no? Cuando vemos que alguien miente, pero es algo un poco más de fondo, un poco más complejo. Paisani, ¿cuál sería tu respuesta, por favor? Bueno, antes que nada quiero agradecerles por la invitación. Considero que estos espacios de reflexión y análisis son muy importantes. Pues los felicito por esta iniciativa. Y justamente como mencionas, la corrupción de lo político, digamos en términos de la ética de la liberación del doctor Dussel, pasa por el hecho de que el representante político se asume como la sede del poder. Es decir, el que ejerce el poder delegado cree, por una distorsión en cómo entiende lo que significa el poder político, que él es la sede del poder. Entonces, en esa medida, se despega de la comunidad y traiciona a la comunidad que le confirió ese papel, ese lugar. No sé si me dé tiempo, ustedes díganme, para hacer un breve análisis quisiera presentarles yo a ustedes, que preparé hoy para esta sesión, que tiene que ver con la historia, una breve historia de la ética, o lo que yo le denomino el sistema ético neoliberal o el ethos neoliberal, que es el enemigo al cual nos estamos enfrentando y que está detrás de este fenómeno de la corrupción. ¿Por qué quisiera hacer este ejercicio? Porque si no, no entendemos el proceso de larga duración que estamos viviendo en este momento, la crisis civilizatoria, y cuáles serían las alternativas que en esta cuarta transformación tendríamos que estar promoviendo y apostando. Tenemos una experiencia reciente que tiene que ver con los gobiernos progresistas en América Latina. ¿Qué fue lo que permitió el ascenso de un Bolsonaro en Brasil después de que Lula dejó la presidencia con un 82% de aprobación popular? ¿Qué es lo que permitió que se fraguara este golpe de Estado blando en Brasil y que los sectores populares que fueron sacados de la pobreza por un gobierno popular como el de Lula no salieran a defender las conquistas que este gobierno de izquierda, bueno, no solo las conquistas, que salieran a defender su gobierno de izquierda, ¿no? Pues, de acuerdo con nuestro diagnóstico, pasa por el hecho de que no hubo una transformación de la subjetividad. Se apostó por, dice el doctor, transformaciones objetivas de las instituciones, pero se descuidó el lado de la formación ideológica, por un lado, y la dimensión ética en su conjunto. ¿Y qué es lo que en última instancia prevaleció?
pues lo que nosotros venimos diciendo que es el etos neoliberal. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de etos neoliberal? Pues es esta manera egoísta, competitiva, unipersonal, destructiva de los vínculos comunitarios que prevalece en principalmente, ¿no?, en las sociedades occidentales. Pero esta manera de conducirse no fue siempre la regla. Fue fruto, emanó de una serie de revoluciones ideológicas y políticas. Entonces, ¿cuál fue como el primer antecedente importante en este sentido? Pasó por la necesidad de afirmar la libertad y autonomía del individuo frente al orden monárquico en la Europa de los siglos XVI y XVII. Ustedes recordarán que el poder político previo a la Revolución Francesa, que es el epítome de las revoluciones burguesas, era heredado. No existían instituciones democráticas. Entonces, la revolución burguesa y el capitalismo, para poder consolidarse, requería cierta consolidación de un Estado democrático. Entonces, esto pasaba por una libertad también necesaria para consolidar la propiedad privada y, en última instancia, el capitalismo. Hay que entender que el capitalismo y la revolución burguesa fue en su momento un importante proyecto de liberación frente al despotismo monárquico. Toni Negri es un filósofo italiano que sigue vivo, es muy importante. Dice que Descartes, en su propuesta filosófica, ustedes habrán escuchado esta frase de pienso, por lo tanto existo, ¿no? Se le atribuye a Descartes o Descartes, y es un gran filósofo que contribuyó, entre otras cosas, a estructurar el método científico de la ciencia moderna, que ahora, en cierta medida, se mantienen sobre la base de las ciencias positivas, pero su contribución no solo fue en el campo de la ciencia y la epistemología, sino tiene una importante contribución en la teoría política, en el sentido en el cual, como acabo de mencionar, prefigura el sujeto moderno, la autonomía del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Estructuras que prevalecen hoy en día, ¿no? En este etos neoliberal y en la sociedad contemporánea en la cual vivimos, nos conducimos y existimos. Antes de seguir, no sé si ustedes tengan una pregunta o preguntas. Bueno, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Que va más o menos encaminada a donde creo que tú vas, que es el giro decolonial, ¿no? Yo creo que para una transformación es necesario hacer una serie de giros fundamentales y en muchos ámbitos, ¿no? No solamente en el filosófico, también en el económico, en el político y por supuesto en el ético. Y bueno, yo creo que el ético va principalmente por deconstruir el esquema de los valores individualistas y ir por un nuevo discurso de los principios comunitarios, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? No, coincido completamente contigo en el diagnóstico. Y lo iba a tratar precisamente, pero está muy acertada tu pregunta, porque incluso me lo ha comentado el doctor, ¿qué es lo que podría salvarnos como humanidad en esta crisis civilizatoria? Una revolución ética, dice el doctor. Por eso toda mi vida, doctoralmente, he apostado por desarrollar, estructurar y reflexionar en una ética material. Entraremos en detalle más adelante sobre ese tema, que nos permita transitar del sistema capitalista egoísta en el cual nos encontramos hacia otro sistema y forma de realización de lo humano. Entonces, recapitulando un poco, hablamos de cómo la revolución burguesa necesitó de un cierto sujeto que permitiera afianzar la propiedad privada, y este sujeto de cierta manera se deriva de la metafísica cartesiana, vamos a llamarle así, porque así es. Entonces, ese es un primer eje conceptual. Ahora vamos al segundo, que es todavía más importante. Un eje conceptual que va a permitir entender qué es el etos neoliberal.
Ahora bien, ya tenemos medianamente claro cómo es que el sujeto entendido como individuo libre y autónomo fue cobrando centralidad política y económica. Es necesario profundizar en cómo esta centralidad se tradujo en una ética y en consecuencia en toda una forma de entender el mundo. Adam Smith, el escritor de La riqueza de las naciones y pensador al que le debemos la brillante idea de la mano invisible que regula el mercado, es el primero en sugerir que es posible reivindicar el egoísmo social como una virtud pública. Y parte del razonamiento que usa para sostener eso es el siguiente. Cada hombre debe cuidar primero y principalmente de sí mismo. ¿Cómo se traduce esto en una virtud social? Bueno, supongamos que un carnicero vela por su propio interés permanentemente y la competencia con otros carniceros lo obliga a ser el mejor de los carniceros de la colonia. Entonces, de manera indirecta, su egoísmo, el velar por su propio interés, se transforma en un beneficio social porque al ser el mejor, pues está brindando el mejor servicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es el razonamiento de Adam Smith para reivindicar el egoísmo como una virtud social. De igual manera, la redefinición de la ética cristiana, instrumentada por la ética protestante, jugó un papel importantísimo a la hora de asimilar y organizar el nuevo orden social derivado del capitalismo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en la ética cristiana medieval estaba mal visto el trabajo, ¿no? Los trabajadores eran, digamos, desde la visión del mundo monárquica y feudal, los últimos en la escala social, de tal manera que aquel que se encontraba exento de participar de los trabajos físicos, pues se encontraba en la cúspide del sistema estamentario. Pero se opera una revolución, digamos, una redefinición de ciertos conceptos importantes en la ética cristiana, llevada a cabo principalmente por Calvino y Lutero. ¿En qué consiste esta redefinición, esta revolución ética? Pues en reivindicar el trabajo. Hasta la fecha, ustedes lo sabrán, no hay nada peor que alguien que no trabaja. Y en México tenemos formas coloquiales de llamarles a esas personas, ¿no? Se les dice huevones. Entonces, está éticamente, moralmente mal visto al que no trabaja, y aquel que trabaja y se sacrifica, pues es el que en la estimativa moral de esta ética protestante, que se llama ética del trabajo justamente, pues es lo mejor de lo mejor. Y bueno, haciendo una recapitulación, ¿cuál es la etimología de trabajo? Trabajo viene del latín tripalium, que es un instrumento de tortura. Tripalium es un palo con 3 extensiones en el cual se castigaba a la gente, y de fondo es verdad, o sea, el trabajo es una tortura. El trabajo alienado, en el cual nos subsume el capitalismo, ¿no? Entonces, el ethos neoliberal se sirve entonces de un sujeto, de la ética protestante del trabajo y de otro elemento que vamos a mencionar a continuación. En este momento, si ya nos encontramos en posesión de los 2 ejes conceptuales fundamentales, el ethos neoliberal, que es la ética del trabajo, y la conversión del egoísmo en virtud social. Era muy importante entender estos antecedentes históricos porque nos permitirán visualizar cuál es la dimensión ética que quizá inconscientemente todos practiquemos y porque es parte de nuestro sentido común. Como lo mencioné hace rato, lo tenemos interiorizado. La ética protestante del trabajo y el individualismo, la competitividad. En la jerga, ustedes lo saben, en la jerga empresarial no hay nada más positivo que la competitividad en contraste con, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Entonces,
era importante delinear esto para poder pensar en cuál es la ética que necesitamos y a la cual debemos apuntar como militantes de un partido de izquierda. Entonces, no sé si hasta aquí en este momento de la discusión tengan alguna serie de preguntas que sería bueno despejar. Pues más que pregunta, como un aporte, sería que partiendo como de algo que se podría decir básico, es tener claro esta diferencia entre ética y moral, que por un lado tenemos que la moral son estas características que tiene la sociedad de poder actuar, ¿no? Estos tabús también. Y la ética, que es de lo que estamos hablando ahorita, es esta ciencia, esta filosofía que estudia a la moral. Teniendo esto claro, yo lo que agregaría sería que hay dos cositas clave, que son los fundamentos prácticos y los principios morales, los principios morales y los prácticos. En sí, yo lo acarrearía al partido, en el que muchas veces escuchamos por parte de la propia militancia, que escuchamos que hay que actuar como Andrés Manuel, ¿no? Que no hay que robar, no hay que mentir al pueblo, pero no sale de ahí, no salen de palabras, y yo lo que veo desde mi perspectiva es que hay que tener unos principios claros, y que en el partido no hay principios claros. Entonces, la pregunta de alguna forma sería, ¿cómo crees que sería una buena manera de hacerle ver a los militantes cuáles son los principios del partido? Sí, no, muy buena pregunta. Volvamos nuevamente al tema del ethos neoliberal, o sí, de toda esta ideología del éxito, del American Way of Life, del consumo, que va de la mano de esta ética neoliberal, porque no, en México y en el mundo, la política está entendida en estos términos. O sea, la política no escapa de la comprensión del mundo del ethos neoliberal, porque es parte del sentido común. Entonces, ¿qué ocurre cuando no ponemos en cuestión crítica todos estos ideales de éxito, de competitividad, individualismo, y participamos de la política? Lo que ocurre es que concebimos que la política es una profesión y no una vocación. Hay un libro muy interesante de Max Weber en este sentido que dice: nos estamos enfrentando a la profesionalización de la política, a políticos que conciben la política como una oportunidad de movilidad social. Entonces, no están participando en la política por una exigencia ética de servicio a la comunidad política, sino como una oportunidad de realizarse profesionalmente como político. No hay nada más dañino que pensar la política como una profesión y no como una vocación de servicio. Entonces, la ética que queremos, la ética por la que apostamos, de principios que afirmen la vida de la comunidad política, tendría que permitirnos poner en cuestión crítica nuevamente nuestro sentido común neoliberal, nuestro sentido común capitalista, y redefinir la política desde el punto de vista de la comunidad. Entonces, por eso es tan importante la propuesta ética del doctor Enrique Dussel, que es novedosísima, por dos razones desde mi punto de vista principalmente, que es en contraste con todas las propuestas éticas, digamos, eurocéntricas que se centran en los valores, es una ética material. En segundo lugar, en contraste con todas las teorías éticas que son individualistas, esta es una ética comunitaria. De tal manera que la apuesta por una ética material que afirme la vida de la comunidad en su conjunto, planteada desde América Latina y en particular desde esta cuarta transformación, considero que es una oportunidad teórica que tenemos, a la cual tenemos acceso para poder generar nuevas prácticas políticas, apostando principalmente por
cambiar la política misma. ¿A qué me refiero con esto? Hacer un tránsito en la política representativa individualista hacia una política participativa comunitaria. Creo que ese es el gran reto de la cuarta transformación en este momento. ¿Cómo transitar de este sistema representativo en crisis? En todo el mundo está en crisis la democracia representativa, a una democracia participativa, comunitaria, solidaria, con otro sistema de virtudes. En lugar de la competitividad, la solidaridad, en lugar del individualismo, la realización colectiva de las voluntades y en lugar de concebir el éxito como la posesión de objetos o la capacidad de consumo, la realización de la persona como una voluntad de servicio para con el otro. Nos estabas hablando un poco, ya entrando con materia de la coyuntura actual, precisamente la ética material que impuso el neoliberalismo. Para nosotros, toda la vida, neoliberalismo y corrupción han sido sinónimos, ¿no? Sobre todo porque han impuesto esta lógica individualista, donde el individuo es el sujeto de las transformaciones. Es decir, para ellos hay solamente visiones unipersonales y no existen visiones de comunidad y pueblo. ¿Qué es esto, comunidad y pueblo? ¿Cómo debemos resignificarlo en esta coyuntura? A la hora de que nos comentas que debemos reconstruir términos. Sí, es muy importante y esto entra como más dentro de la teoría política. Hay un filósofo que se llama John Stuart Mill, que es uno de los grandes teóricos de la teoría política contemporánea, el cual dice: no hay forma política más perfecta de ejercer el poder que la representación. La representación es una palabra compuesta, es re-presentación, es volver a presentar, pero es una construcción ideológica que privilegia a los individuos por encima de las comunidades. El doctor Enrique Dussel lo explica en las 20 tesis de política, cómo se articula en todos sus momentos el fenómeno de lo político a través de la delegación del poder político por parte de la comunidad. La representación política, las democracias representativas liberales, no tienden a obviar, tienden a encubrir el fenómeno originario del poder político. Y es cuando precisamente ocurre la corrupción de lo político o el fetichismo de lo político, cuando se cree que es el individuo o el caudillo, digámoslo también, en el cual reside el poder político. ¿Cuál es el peligro, digámoslo, ya trasladándolo a nuestro contexto, de seguir manteniendo este tipo de democracias representativas sin transitar a otro tipo de esquema más participativo? Con el contexto que ya discutimos entre todos, que pasa porque no hemos cambiado el sentido común. Me remito nuevamente a las experiencias de los gobiernos progresistas, que grandes líderes, como el que nosotros tenemos, Andrés, cumplen su ciclo y los procesos tienden a caer, tienden a no dar seguimiento. O en su otro caso, ¿qué ocurre cuando el líder, todos sabemos que le dieron un golpe de Estado fuerte, no blando sino duro, a Evo Morales, pero existía cierto descontento ya en algunos sectores de la población por el hecho de perpetuarse al frente del Ejecutivo por su gran liderazgo, que es indudable, o sea, es un gran líder. Evo, y tenemos grandes líderes en América Latina, pero ese es un arma de doble filo, porque los grandes líderes, como Andrés, que tiene una ética incuestionable y tiene una autoridad moral imbatible, y eso es lo que sostiene el proceso de la cuarta transformación, no permite que de manera simultánea se
se fortalezcan los procesos populares. Y creo que esa es una de las funciones principales del Instituto de Formación Política. Generar el proceso formativo que permita a las bases concebirse como actores políticos de cambio e impulsar el proceso político democratizador. Entonces, creo que Andrés lo tiene muy claro, por eso él en su última, digamos, su última voluntad como presidente del Partido Morena fue la creación del Instituto Nacional de Formación Política. Y hemos pagado el saldo negativo, por llamarlo de alguna manera, de su no constitución, su no consolidación, porque por los obstáculos que la derecha interna puso a este proceso, a este instituto que tenía el propósito de democratizar pues también todas las instancias del partido, porque como dice Boaventura, no se puede dar la lucha por la democratización del Estado si este partido a su vez no es democrático internamente. Entonces, pues aquí es lo que tendría que decir respecto a la intervención. No sé si existen otras Bueno, preguntas. el tema de los liderazgos que nos comentas, precisamente hay dos visiones de líderes, ¿no? Tenemos una visión, y que es la que ocurre con mucha constancia, ¿no? De un líder, como decía, individualista y un líder que utiliza el liderazgo como dominación. Porque, a ver, es obviamente indispensable en los movimientos creatividad de un líder, ¿no? Pero ese liderazgo se tiene que ir disolviendo, es como lo dice Dussel. El líder Exacto. debe soltar la rienda de ese poder, pero para eso tiene que haber un pueblo que esté listo para tomarla, ¿no? Porque no podemos simplemente por decreto, porque ahí no sería algo legítimo, podría ser legal, pero no legítimo. Entonces, esta visión del líder yo creo que es la que debemos construir, ¿no? Precisamente en la medida en la cual existan sociedades más participativas, e incluso podamos decirlo de otra manera, se multipliquen los liderazgos, toda la sociedad en su conjunto se conciba como un actor político de cambio, existirán menos caudillos, porque los procesos los defenderán en su conjunto el pueblo, pues. ¿Cuál es la razón por la cual el imperio no ha podido detener, interrumpir, capitular el proceso venezolano? Pues porque existe un nivel de participación altísimo, que no solo se ve reflejado en su forma de organización social, sino que está plasmado en su constitución, en su Carta Magna. Hay 5 poderes en Venezuela, y entre ellos se encuentra el poder popular, lo cual nos insta a nosotros a reflexionar en relación a si no será necesario, como parte de este proceso en la Cuarta Transformación, plantearnos el tema de un Congreso Constituyente. El sistema legítimo, el sistema de legalidad ha cumplido una función principalmente hasta hace poco, que le permitía a los gobiernos neoliberales o de corte neoliberal llevar a cabo sus reformas económicas. Considero que para profundizar esta transformación objetiva de las instituciones es necesario contar con un nuevo orden de legitimidad, un nuevo orden de legalidad. Entonces, yo pensaría si no sería positivo plantearnos ese debate en algún momento. Muy bien, adelante, Misli. Pues no sé si me estaría saliendo mucho del tema, pero sería sobre esta situación que ahorita no solamente ataca al país, sino a nivel global, que es la situación del coronavirus, que muchas personas, muchos teóricos han mencionado que es el fin del neoliberalismo, esta situación del coronavirus, por el hecho de que el Estado está interviniendo directamente
no solo a las empresas, sino a estos centros de salud, ¿no? Y X. La pregunta sería, ¿cómo es que usted está viendo cómo es que los presidentes, por ejemplo, de aquí de México, aterrizándolo a México, o de Latinoamérica de derecha, como en Brasil, Bolsonaro, qué técnicas han hecho políticamente y éticamente hablando? Sí, tu intervención, tu participación es muy interesante porque nos permite contextualizar la crisis. Yo considero que desde Marx, hace 150 años, venimos hablando de crisis del capitalismo. Pero el hecho es que a la distancia podríamos llegar a decir que el capitalismo no solo está agudizando su propia crisis, sino que quizá vive de sus crisis, ¿no? Es crisis permanente y lo que nos ha demostrado es que sobrevive a todas sus crisis. Creo que el momento que estamos viviendo, estamos al borde de una crisis económica global. Y desde mi punto de vista, esto va a pasar por una reorganización del trabajo. Soy pesimista en ese sentido. Creo que el capitalismo va a sobrevivir esta crisis. Creo que definitivamente el capitalismo se va a readaptar a estas nuevas condiciones. Y cabe mencionar, el capitalismo nunca ha dejado de usar al Estado como una herramienta de sobrevivencia. Digámoslo así, cuando yerra en los cálculos, digámoslo de alguna manera, el capitalismo siempre recurre al Estado para que él lo salve, ¿no? Entonces, el FOBAPRO es un ejemplo claro de eso. El Estado sale a salvar a la banca, sale a salvar al capital financiero por error de cálculo, entre comillas, de los grandes especuladores. Entonces, no hay una contraposición entre neoliberalismo y Estado, como se piensa de manera tradicional, sino entre neoliberalismo y democracia. De tal manera que concibo que definitivamente el sistema capitalista se va a reorganizar y va a servirse del Estado como siempre lo ha hecho. Y si eso pasa por fortalecer los servicios de salud en alguna medida, para poderse seguir apostando por el aumento de la tasa de ganancia del capital, no se va a oponer a ello. Pero veo muy complicado que en su conjunto esto sea como una declaración de muerte del capitalismo, del neoliberalismo, sino va a ser una reorganización. ¿Y a qué me refiero con una reorganización del trabajo? Lo estamos viviendo ahora mismo. Estamos pasando una curva de aprendizaje forzosa en el uso de herramientas digitales. Y la jornada laboral, en lugar de cumplir pues las 8 horas, que ya no eran 8, eran 12 y luego más, se va a extender indefinidamente y va a existir una disolución entre la frontera del ocio y del trabajo porque, como ocurre en Corea del Sur, el trabajador se encontrará permanentemente conectado o hiperconectado a la red global y va a estar produciendo permanentemente. De tal manera que esto es lo que denomina Marx en El Capital, una modificación del plusvalor absoluto. Vamos a terminar produciendo más plusvalor gracias a las herramientas digitales y a la crisis a la cual nos enfrentó el confinamiento. Bueno, muy interesante estos dos puntos que ponen en la mesa, ¿no? Sobre todo, a ver, se pone el fin del neoliberalismo y la contrapropuesta de o evoluciona o qué sigue, ¿no? Entonces podríamos hablar en el tema de qué sigue, que si no construimos un nuevo esquema ético, pues nos va a comer la nueva versión del capitalismo, que a fin de cuentas yo creo va a seguir siendo neoliberal, porque va a ser dominadora, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, pues, ¿cómo le hacemos para evitar eso que tú nos dices, que el capital, a fin de cuentas, evolucionando, se imponga? ¿Qué narrativas debemos establecer?
Y el desafío es enorme, ¿no? Porque, y lo hemos visto en las redes sociales, en la medida en la cual nosotros nos desmovilicemos, nosotros como militantes de izquierda, comprometidos con un proyecto de transformación y con principios éticos, nos desmovilicemos, la derecha se puede reorganizar a través de las redes digitales porque son individualistas de facto, ¿no? Entonces, nosotros que digamos que nuestra mayor herramienta es la construcción de comunidad, la reconstrucción de tejidos, del tejido comunitario, nos vemos ante un predicamento al no poder salir a las calles a reorganizarnos y movilizarnos. Entonces, creo que el reto es en cómo construir nuevas narrativas que nos permitan, no sé si en los medios digitales también, pero seguir construyendo regreso al tema, una narrativa que nos permita oponernos al capitalismo y al neoliberalismo en esta nueva fase en la cual se está configurando. Va a requerir de toda nuestra creatividad y nuestra inteligencia, como bien lo dice Gramsci, pero no es una batalla que haya que dar por perdida, sino todo lo contrario. Creo que esa es una gran responsabilidad que tienen las nuevas generaciones. Tenemos los principios éticos, afirmación de la vida de la comunidad política, el primer principio ético de la política. El segundo principio ético de la política es el de factibilidad, el principio formal, que pasa por cuál es la mejor forma de que instrumentemos de manera racional acuerdos que nos permitan afirmar la vida de la comunidad política. Y el tercero, de la factibilidad. Yo creo que nos estamos enfrentando en este sentido de la propuesta ética de la liberación en el tema de la factibilidad. Y es la cuestión de la factibilidad ética el que requiere más creatividad y originalidad en este sentido. Yo te tenía una pregunta también. Bajando un poco a nivel federal, en Jalisco, cualquier decisión política se convierte en una decisión ética política. Mi pregunta para ti sería, Carlos, ¿cómo consideras que han sido las decisiones de Enrique Alfaro en la situación actual? De cómo ha manejado, por ejemplo, estos intentos de préstamo que ha pedido al federal para poder solucionar los problemas del coronavirus, estas pruebas rápidas que desaparecieron, todos estos detallitos, ¿no? Bueno, ahora sí que yo te lo preguntaría en virtud de lo que hemos escuchado. ¿La decisión afirmó la vida de la comunidad política? No. No. ¿La decisión pasó por el consenso democrático de los involucrados? Tampoco. ¿La decisión atendió la complejidad de la configuración política y económica? Es decir, fue un dispendio oneroso que se tradujo en un fraude. Entonces, tampoco. Entonces, no es una decisión ética por ninguno de los lados. O sea, es antiético y es criminal, me atrevería yo a decir. Muy bien, bueno, para seguir un poquito con el tema, ¿no? Estábamos hablando de lo que viene, ¿no? Reafirmar la comunidad. Yo creo que también queda un poquito pendiente hablar de la resignificación del poder, ¿no? El poder en relación a las instituciones y en relación al pueblo. ¿Cómo debe ser esa relación de pueblo y poder institucional, es decir, el Estado, en esta nueva narrativa de la Cuarta Transformación? Sí, claro. Tal vez valdría la pena regresar al análisis que hace Max Weber en relación a la política como vocación o la política como profesión. Creo que la política concebida como profesión es aquella que asume que el poder legítimo es dominación legítima
o el poder político es dominación legítima ante obedientes. Y la política como vocación es entendida desde la óptica del servicio. Creo que el reto para nosotros sería afirmar el uno por encima del otro e ir transitando en la transformación del sentido común que permita que se establezca que aquel que se encuentre interesado en participar políticamente a cualquier nivel debe tener interiorizado, sobre todo nosotros como partido de izquierda, el hecho de que la política es una vocación de servicio y que el poder es un ejercicio delegado, pero que el poder en última instancia no es otra cosa que voluntad de vivir. Y el poder a plenitud de la comunidad es la capacidad que tiene la comunidad política a través de las instituciones de garantizarse a sí misma la pervivencia. Y es un tema complejo. ¿Por qué? Por el hecho de que las instituciones mismas en su construcción, digamos, estructural, tienden a corromper a las compañeras y a los compañeros, ¿no? Por la manera en cómo han sido concebidas dentro de la modernidad capitalista. Es por eso que se necesitan seres extraordinarios como Andrés que puedan conducir a un proceso político diferente. Pero no siempre vamos a tener estos compañeros y compañeras extraordinarios. De tal manera que debemos apostar por una transformación de las instituciones que, en lugar de estar al servicio de una noción fetichista del poder político o al servicio del aumento de la tasa de ganancia, sirvan al aumento de la vida de la comunidad política. Y eso pasa por una serie de redefiniciones de lo político, o no de lo político únicamente, redefiniciones de los conceptos fundamentales de la política que tenemos que hacer. Y por eso creo que es tan importante que nosotros, o que ustedes, los jóvenes, se comprometan también con la teoría. Dice Boaventura, y creo que suscribo lo que él comenta, desde los años 60 o el 68, yo creo que fue el caso más paradigmático, que apostaba por una práctica política que, si bien no obviaba, sí despreciaba de cierta manera la reflexión teórica, por la famosa tesis 11 que dice, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras y de lo que se trata es de transformarlo. Nos enfocamos durante tantos decenios a transformar el mundo sin conseguirlo que dejamos a un lado el proceso profundo de reinterpretación e interpretación y lo desvinculamos. Yo creo que el reto que tenemos ahora es reinterpretar el contexto concreto en el cual nos encontramos nosotros. Yo creo que el caso mexicano da muchísimo para producir teoría y a la par estar movilizados y que esta teoría ilumine nuestra praxis política cotidiana con principios éticos. De tal manera que el exhorto pasa por constituir una nueva generación de intelectuales orgánicos, que no estén de manera, digámoslo así, que no se entienda que están a la vanguardia del proceso, iluminando a las clases ignorantes, sino una nueva comprensión del intelectual como retaguardia que esté proporcionando con su experiencia y con su reflexión teórica los procesos sociales. Muy bien, nos hablas un poco de esta nueva visión del poder, ¿no? Ahora el poder, no como dominación, sino como servicio. Entonces, si un joven va a entrar a la política y va a decir, bueno, yo quiero entrar a la política para ser poderoso. Entonces,
el corrupto pues va a tener la visión de enriquecerse, pero no lo va a corromper el poder, sino que ya estaba corrupto, porque tenía una mala visión del poder. En cambio, si construimos una nueva narrativa de jóvenes, pues ahora el joven que quiere entrar a política va a tener una distinta visión y va a decir, a ver, bueno, si yo soy poderoso significa que tengo mucha responsabilidad y responsabilidad hacia la comunidad, ¿no? Entonces, ese es el principal reto con los jóvenes, ahora motivarlos para que cambien el por qué entrar a la política y el para qué, ¿no? Sí, por supuesto. Regresando nuevamente, hemos asumido de manera tradicional que existe una clase política de personas que se dedican a profesionalmente ejercer esto que denominamos lo político. Pero lo cierto es que todos y cada uno de nosotros, en la medida en la que participamos de una comunidad, somos actores políticos. Y en este sentido, nos compete de igual manera y en la misma medida la toma de decisiones sobre cómo se debe perpetuar o instrumentar la vida de la comunidad. Y en este sentido, tendríamos que apuntar a desaparecer esa noción de clase política, por un lado. Y por el otro, hay que desaparecer de igual manera, o poner en cuestión crítica la asunción de que la participación dentro del ejercicio del poder político es una oportunidad de movilidad social. No mentiría si he visto casos en gobiernos de izquierda, sí, gobiernos y partidos de izquierda que sigue permeando, sigue campeando esa noción. El hecho es que es pura vocación y voluntad de servicio lo que tendría que motivar a participar como un representante popular. Bueno, ahorita me surgió una pregunta de un tema que hace un momento hablaste respecto a la iglesia y sobre esta ética laboral que existe. Así que, como bien lo dice Friedrich Nietzsche, los valores cristianos se han ido desvaneciendo de lo poquito correcto que tenían. Ahorita tenemos valores cristianos que se basan en la tortura, que se basan en el odio, que se basan pues, en muchos aspectos negativos. La pregunta será encaminada a si tú crees que el Estado mexicano o los estados de izquierda tienen problemas con la iglesia, así, directo. Sí, es una pregunta interesante. Hay un teórico de la política que se llama Carl Schmitt que dice, los conceptos fundamentales de la teoría política moderna no son sino conceptos teológicos secularizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados modernos, en su pretensión de ser seculares, nunca lo han sido porque hay dispositivos teológicos operando a todos los niveles. Lo grave y lo complicado es no entender todas estas prácticas teológicas que siguen operando en la forma en la cual se realiza la vida social. Él pone muchísimos ejemplos, los ritos, digamos, las ceremonias militares participan de esta comprensión teológica del mundo, etc. Y un sinfín. Llega a decir también que los zoológicos son especies de arcas de Noé secularizadas, etc. El tema es que esta falsa oposición entre iglesia y Estado es la manifestación de una concordancia, una compatibilidad de fondo del Estado moderno. Entonces, dice Giorgio Agamben, en este sentido, hay que criticar los dispositivos teológicos y hay que hacer una operación de profanación, le llama él así a su método, que nos permita no secularizar el Estado porque caeríamos en lo mismo, sino construir otras formas de relegación social con una dimensión ética diferente.
Al menos yo creo que sí ha existido una visión sana, no de separar lo teológico de lo político, sino el separar estas dos instituciones, iglesia y Estado, pues para que si van a convivir no haya una dominación de una hacia otra, porque Sí, eso también, pues eso contribuye a la narrativa de la corrupción. Y claro. en la cuarta transformación, pues estamos en un símil, ¿no? Ahora ya no tanto con las instituciones religiosas que siguen manteniendo su hegemonía en nuestro país, pero ahora gira más en torno al poder político, que deje de dominar, que deje de ser dominado por el poder económico. Incluso también de Evo Morales, que hace un momento lo comentaste, una semana antes de que hicieran el golpe de Estado, él había hecho unas propuestas de ley para que los protestantes hicieran pago de impuestos, igual que en Rusia. Y siempre, por alguna razón, hay problemáticas sociales que de alguna u otra forma sí movilizan gente, estas personas, y representan por años que han tenido el poder un gran, pues, son una élite también. Más allá del poder económico, es otro sexto poder, aparte de la comunicación. Sí, volvemos nuevamente al tema de la ética. ¿Qué pasa con estos gobiernos progresistas que descuidaron esa dimensión social? Pues se organizan o florecen estos grupos protestantes que principalmente se sitúan en las periferias donde hay más violencia, más es más tangible la crisis en las periferias, sobre todo económica, y llegan con un discurso de, pongamos un ejemplo doméstico, dice Boaventura. En una familia donde el varón golpeaba a la mujer, el varón alcohólico, de repente la compañera comienza a asistir a estos grupos eclesiales protestantes, convence a su marido, el marido deja de beber, la deja de golpear y a final de mes llega con un extra de dinero que permite pues comprar cosas básicas, ¿no? Entonces, están supliendo lo que nosotros o los gobiernos de izquierda deberían haber atendido desde un principio, las calles, la dimensión ética de la vida. Y en la medida en la que no atendamos ese tipo de problemáticas, la dimensión espiritual incluso de la vida, me atrevería a decir, van a florecer este tipo de sectas, este tipo de organización comunitaria, porque creo que allí radica su potencia. Están proponiendo una forma de religación comunitaria en, en contraste con esta desespiritualización, entre comillas, a la que nos, o nihilismo incluso, a la cual nos empuja el neoliberalismo en su conjunto. Muy bien, bueno, quisiera que termináramos con que nos compartieran los dos su visión, sobre todo la visión optimista de qué están haciendo los movimientos para contribuir a que esta nueva ética popular, comunitaria, nos ayude a liberarnos, ¿no? Liberarnos de esta condición que tenemos. Sí, bueno, creo que ya antes digamos, somos herederos de todas las luchas que nos precedieron. Y es nuestra responsabilidad continuar con lo que llama Benjamin la tradición de los oprimidos. Pero si bien antes la carga o la responsabilidad que tuvieron nuestros predecesores en en seguir la utopía de transformar el mundo, para nosotros ya no es algo opcional, es una obligación. Y es una obligación porque no tenemos alternativa, dado que si no hacemos algo en relación al curso el cual está tomando la civilización capitalista, que es la del suicidio colectivo, y no solo el suicidio o la extinción de la humanidad, sino de la vida en la Tierra, entonces no podremos hablar de ninguna otra cosa. Entonces estamos obligados a solidarizarnos, crear nuevas formas de religación comunitaria,
que no atraviesen la ética individualista, neoliberal, egoísta, y recuperar los saberes locales, recuperar estas formas que están presentes en lo largo y ancho de Latinoamérica. Está lo que denomina Boaventura epistemologías del sur, esta ecología de saberes. No tenemos que inventar el hilo negro tampoco, pero tenemos que extender una red de solidaridad entre los pueblos del sur para hacer frente a lo que, nuevamente me remito a Boaventura, lo que son las epistemologías del norte, las epistemologías ecocidas, las epistemologías de colonización, de dominación, que siguen, que nos están conduciendo a la muerte. Bien, adelante. Yo agregaría que sí estoy muy de acuerdo con Carlos. Sí, tenemos toda la obligación de atacar con todo el neoliberalismo. El neoliberalismo no es otra cosa que el regreso del capitalismo salvaje, que solo se maquilló por un rato. Nuestra obligación como jóvenes, y es lo único que podemos hacer, es la educación, es la cultura, es el hacer que todos nuestros compañeros, que todas las personas que conocemos desde nuestras calles, desde nuestras colonias, sepan que, como bien lo dijiste, Martín, la política no es demagogia, la política no es gatopardismo, la política es servir al pueblo, la política es ética, y que la política no solamente la hacen unas personas, que la política no es algo de personas que son intocables, la política la hacemos todos los días, y desde nuestras escuelas, desde nuestra calle, podemos hacer algo por los nuestros y por nosotros y por todo. Muy bien, pues nos despedimos y pues los invitamos a seguirse instruyendo y a seguirse formando, porque en nuestras manos está esta cuarta transformación. Yo les agradezco mucho por la invitación y los felicito por la iniciativa, y espero pueda estar en este espacio más adelante también con ustedes.